Hay otro aspecto importante en relación a toda esta tragedia, que es cómo asumen el duelo, cómo se transita el duelo, si es que lo venían transitando los familiares de quienes fallecieron, o si el duelo empieza ahora, desde que apareció efectivamente el submarino. Bueno, es importante conocer la opinión de un especialista. Está el doctor Hugo, nuestro amigo, el doctor Hugo Marietán en línea, es especialista en psicopatía y es psiquiatra. Doctor Marietán, Germán Sasso lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, Germán. Gracias por atendernos, doctor, muy amable siempre, y siempre esperamos su palabra, en este caso, para conocer qué es lo que transita una persona, cómo son los estados de ánimos, los estados psíquicos de los familiares de las personas que fallecieron allí en el mar. Sí, desde luego, es un duelo, ¿no es cierto?, complejo, como todos los duelos que transcurren por debido a una tragedia, ¿no? Siempre es un duelo doloroso, desde luego, la pérdida de un familiar, pero cuando es una tragedia de por medio, eso se aumenta, ¿no? Y el duelo de los familiares de las personas que fallecieron en el submarino, ¿empezó el día de la desaparición o empezó ahora? Había, digamos, como alguna esperanza y empezó ahora que se confirma, digamos, ¿cuándo empieza técnicamente o desde el punto de vista de la medicina el duelo o de la psiquiatría? Bueno, el duelo comienza primero de cuando se corta la comunicación con el ARA San Juan. Ahí, digamos, los familiares entran en alerta. ¿Por qué? Porque estas personas, los familiares, conocen la situación de lo que es que un familiar, ¿no es cierto?, haga este tipo de trabajo que es el de ser marino. Es decir, de alguna manera se acostumbran a que la posibilidad de naufragio exista siempre. Si no es común, claro, como para verlo desde el punto de vista de una persona que es un empleado en tierra, ¿no? O sabe que está en el menú. En el menú de posibilidades. Es terrible, pero sabe que está en el menú de posibilidades. Sí, es una mística que ellos tienen. Nosotros, te lo digo con cierta certeza porque he trabajado en un barrio donde había navales de guerra, gente de marinos de guerra, y ellos tenían esa mística, ¿no? Cada viaje era la posibilidad de un naufragio, en realidad. Así que es distinto. Pero la gente tiene que entender eso también. Es distinto el modo de enfrentarse a una situación así. O sea que el primer duelo lo hacen cuando ellos sospechan que algo pasó en el barco, en el submarino. Claro. Y después, no sé, a medida que pasan los días, ellos también tienen conciencia de cuánto tiempo se puede sobrevivir en el mar, ¿no? En esas aguas, a esa temperatura. Todos datos que nosotros, los que no estamos en eso, no sabemos. O sea que más o menos a la semana y media, ellos tenían cierta sospecha fuerte de que el familiar había muerto. O sea que esa es la primera muerte. Ahora, esto de hallar los restos del Aras, entonces se produce la segunda muerte, porque a la sospecha se le agrega ahora la certeza. Claro, absoluta de que el familiar ha muerto. O sea que en realidad son dos duelos. Un duelo muy prolongado que duró casi un año, ¿no? Prácticamente un año. Y otro duelo ya es bueno, listo. No hay forma de que esté con vida, ¿no? Claro, dos duelos. Es tremendo esto que nos está contando, doctor. Y después las etapas, a partir de ahora, me imagino que las etapas que sufre cualquier persona del duelo, ¿no? Momentos de recaída, de depresión, supongo, y después, bueno, bronca, no sé, sensaciones. Sí, son todas etapas, ¿no? La etapa de no creer, la etapa de la bronca. Yo te lo digo como médico también, ¿no es cierto? Y que cuando hacíamos guardia y todas esas cosas, a veces venía una persona en muy mal estado y se hacía todo lo posible para solucionar el problema, bueno, y moría. La reacción de ellos, casi en un enorme porcentaje, no era he traído a un familiar en mal estado de salud, ¿no? Y ha muerto, sino que ha muerto por la impericia y la negligencia de los médicos, por la falta de elementos del hospital. Siempre culpaban, ¿no es cierto?, al hospital y al médico, ¿no?
Claro, es una constante, porque la gente en realidad no acepta la muerte en nuestra cultura, ¿no? Entonces, si muere un familiar, alguien tiene la culpa. Y bueno, acá ahora lo vemos a otro nivel, nosotros en el tema de Lara, lo vemos, ¿no? Cómo son manipulados, ¿no es cierto?, aprovechando ese estado, esa etapa del duelo, para hacer de un duelo honorable convertir en hecho político, ¿no? Eso es horrible. Sí, siempre hay, digamos, en estos hechos gente con mala intención que quiere aprovecharlo políticamente, ¿no? Pero está bien que la justicia investigue para ver si hubo alguna negligencia y está bien que en este caso a los familiares, a las esposas, a las viudas, a los hijos les den una pensión, como parece que se va a aprobar ahora una pensión. Sí, desde luego que sí, obvio. Es lo que corresponde, ¿no? El tema es que es triste porque realmente son gente de marinos de guerra que estaban haciendo una misión, porque el submarino no se larga al mar por cualquier cosa, o sea, es un tema siempre delicado, ¿no? El tema naval, militar naval, ¿no? Sí. O sea que eran gente que estaban haciendo una misión a 200, 300 metros de profundidad, recorriendo, ¿no es cierto?, la parte profunda del mar, y en misión, nosotros mueren. O sea, son soldados que mueren en la misión, por eso son héroes. Sí. En cumplimiento del deber, ¿no? En cumplimiento del deber, por eso son héroes. Y esa cosa épica, esa cosa de heroicidad, no debe ser manchada, ¿no? Uno debe verlos a ellos, ¿no es cierto?, son gente que han hecho lo que debían hacer y han muerto en las circunstancias riesgosas del trabajo que tenían, y no verlo, ¿no es cierto?, de una manera tan mezquina como los quieren poner en el chiquero político, ¿no? Doctor, dígame, ¿y cómo, digamos, para el familiar que ahora tiene la certeza, tiene la confirmación con el hallazgo del submarino de que su familiar murió allí, digamos, qué tan importante es recuperar el cuerpo, digamos, tener el cuerpo para un velatorio? Bueno, ahí estamos en otra cosa, Hernán. Sí. Ahí hay que entender el contexto que es diferente con respecto al marino. El marino considera el mar, ¿no es cierto?, como la analogía sería como su tumba natural, ¿no? Ajá. De hecho, ¿no es cierto?, no solamente el marino en sí, que es el que trabaja, sino además la persona el familiar, ¿no? De hecho, digamos, era todo un honor y un rito el hecho de que alguien muriera en alta mar, y hasta hace muy poco se hacía entre comillas, ¿no es cierto?, se lo sepultaba en el mar, una ceremonia, ¿no es cierto? Uno hablando con gente que trabaja en el mar o que es marino, o incluso en la película se ve, cualquiera dice, yo trabajo acá en un buque, en un barco, si tengo que morir, me quiero morir acá, en alta mar. Exactamente, hay una cosa de fascinación del marino por el mar, de respeto, cierto temor también al mar, pero a su vez, ¿no es cierto?, que él pertenece a ese sistema, ¿no?, el sistema del mar. Entonces la muerte, ¿no es cierto?, también quiere, ¿no?, que se produzca ahí, en el mar. O sea que esto de que levanten al submarino de 900 metros, cosa que es técnicamente muy difícil, y etcétera, son más que nada manipulación política, que no tiene nada que ver con el sentimiento de un marino de ley, ¿no? O sea, los familiares, hay muchos familiares que no deben querer que se recupere eso, porque están divididas las opiniones. Yo, por lo que he escuchado, están divididas. Algunos que dicen, no, que queden ahí, vamos a rendirle el homenaje ahí murieron, ahí tienen que quedarse, y otros dicen, no, hagan lo posible para recuperar, además vaya a saber cómo están esos cuerpos, si es que están, ¿no? No, esas son cosas, los familiares de marinos saben esto, yo digo, pues yo estuve trabajando con ellos. Saben bastante tiempo, ellos saben, ¿no es cierto?, que si hay un accidente, un naufragio, ¿no es cierto?, nadie va a andar tratando de recuperar los cuerpos de nada, porque están en su ámbito natural. Ahora, todo el resto por eso yo lo veo, ese manoseo político, y es muy desagradable y deshonroso ver lo que están haciendo esa gente, ¿no? Doctor, y bueno, y esto, nada, como cualquier otro duelo en familia, y seguramente algunos con ayuda psicológica o psiquiátrica, bueno, irán de a poquito, asumiendo esto y tratando de superarlo, ¿no? Día a día. El resto es igual. Sí, claro, pues bien, son todas etapas del duelo, que en realidad, digamos, el duelo se inicia en esta etapa que es más aguda por la certeza,
Después viene la etapa de preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó esto? No preguntarse en los hechos en sí, ¿no? Es decir, ¿por qué se murió él? Y siendo joven, siendo esto, por eso murió esa muchacha también, ¿no? O sea, son las etapas del duelo. Y después nosotros queda el hueco, el vacío. Es decir, el duelo no se completa nunca, siempre queda un vacío de la ausencia del ser querido, ¿sí? Lo que pasa es que lo que se llama la resolución del duelo consiste en que la persona aprende a convivir, claro, ¿no es cierto?, con ese vacío, ¿no?, afectivo. Y esa resolución del duelo, ¿en cuánto tiempo? Esto no es matemática, por supuesto, pero ¿en cuánto tiempo aproximadamente se da? ¿Al año? Sí, no hay un tiempo definido así estadísticamente, pero sí, más o menos, la literatura universal dice entre 6 y un año. 6 meses y un año. Ajá. Entonces termina uno aceptando que ha fallecido y bueno, que tiene que vivir con esa melancolía de que el ser querido no lo va a ver más. Y a los chicos me imagino que también, digamos, lo que los mayores le tienen que decir es esto, ¿no? Tu papá o tu hermano falleció en el lugar que le gustaba trabajar, digamos, haciendo lo que le gustaba. Claro, al chico siempre es conveniente la realidad. Tu papá estaba haciendo un trabajo por la patria, estaba trabajando, ¿no es cierto?, en una misión militar, y bueno, se hundió el submarino. Así de eso es lo más resolutivo, lo más sano y lo más real, ¿no? Hay que decir a los chicos. Ahora siempre lo más sano es lo real, lo más real es lo más sano. Y lo más sano, claro, porque la verdad siempre es más sana que cualquier otra cosa artificial, ¿no? Ahora decirle, bueno, su marido se hundió por que faltó esto, que faltó aquello, o que el gobierno que tiene que recuperar el cuerpo, entonces ese tipo de cosas horribles no va para un chico. Y por otro lado, hay que recordar que ese pibe, porque son gente joven la que murió en realidad, la mayoría son gente joven, ¿sí?, que están en servicio. Ese muchacho está acostumbrado a que el padre es un marido y de vez en cuando desaparece y vuelve dentro de un mes, 2 meses, a veces 3 meses, ¿no? Él tiene esa rutina de ausencia del padre por el trabajo que hace. Doctor, siempre es muy interesante escucharlo, le agradecemos mucho, un abrazo grande y seguramente vamos a volver a hablar. Gracias, Hernán. Un abrazo grande. Hasta ahí el doctor Hugo Maritán, es psiquiatra, es especialista en psicópatas, pero bueno, en este caso nos daba una clase de cómo es el duelo, de cómo se procesa ese dolor o cómo los familiares procesan ese dolor y cuáles son las etapas, y qué decirle a los chicos y qué tan importante es o no recuperar los cuerpos para